Bienvenidas a Brujas y Algo Más, un espacio pensado para hablar de nosotras, de las que somos un poco brujas y de las que tenemos cierta magia, de las que somos reales y las que no tanto. Ella dijo: tengo miedo de escribir, es tan peligroso, quien lo ha intentado lo sabe. Peligro de revolver en lo oculto, y el mundo no va a la deriva. Está oculto en sus raíces, sumergidas en las profundidades del mar. Para escribir, tengo que colocarme en el vacío. Quienes tuvieron la suerte de conocerla decían que siempre estaba en alerta, mujer alta, de marcados pómulos y verdes ojos. Clarice Lispector, nuestra protagonista de hoy, recordaba a un gato egipcio por su belleza y a una pantera por lo misteriosa. A lo mejor por ser Sagitario, decía ella, la que además de sus magistrales cuentos centrados en la interioridad del ser humano, dedicó muchas de sus páginas a los animales. Clarice nació como Chaya, que significa vida en hebreo, en una familia judía de Ucrania, que llegaría a Brasil cuando ella solo tenía 1 año de vida. Su padre fue un hombre brillante, pero que tuvo que ganarse la vida como pudo, a pesar de ser un matemático. Su madre, Mania, tenía talento para la escritura, algo que Clarice solo descubrió al final de su vida. Mania, tras la revolución bolchevique, había sido violada por soldados rusos, que además le contagiaron la sífilis. El matrimonio ya tenía 2 hijas, pero dado que en ese entonces existía la creencia de que teniendo un bebé una mujer se curaba de la enfermedad, decidieron tener a Clarice, hecho que la marcaría profundamente para toda su vida. Clarice, ya de adulta, diría: fui criada con amor y esperanza, pero no logré curar a mi madre, y hasta el día de hoy me pesa esa culpa. Fui creada con una misión específica y fracasé. Clarice creció en la ciudad de Recife, una vida marcada por un lado por la pobreza, al extremo que muchas veces ella y sus hermanas solo contaban con un trozo de pan para el almuerzo, y por otro lado por la visión de su madre enferma, para la que ella inventaba historias, creyendo que con sus creaciones, en las que su mamá sanaba milagrosamente, la podría curar. Lamentablemente, su madre moriría en 1930, a los 42 años, cuando Clarice tenía solo 9. Sin encontrar consuelo, le volvió la espalda al Dios que le había quitado la vida a su madre. Pero ella no podía negar su talento, esa especie de vocación mística que se aprecia en su obra. Por ejemplo, se observa esto en la novela La Pasión según G.H., donde Dios es una cucaracha, cuyo asqueroso interior la protagonista debe comer. Ella descubre que es lo mismo que tiene dentro, porque todos somos sangre y entrañas. Tenemos una universalidad, nacemos y morimos con algo interior. Y esto es lo que Clarice llamaba Dios. No ese personaje humanizado con la barba blanca. El suyo era un Dios creíble, un principio unificador del mundo, el que le da la vida a los hombres, los animales y a las plantas. Clarice, como muchos después del Holocausto, también se cuestionó si el pueblo judío era el pueblo elegido realmente. Si se permitió la muerte de 2 millones de niños, entonces su Dios era un Dios monstruoso. En este sentido, se la ha comparado con Kafka, porque revela una posibilidad espiritual para los que pensamos que el mundo es un lugar cruel y sin sentido. Pero los escritos de Kafka dejan las puertas cerradas, uno llama y no hay respuesta. En Clarice, las puertas se abren a cosas diferentes. Ella era creativa, egocéntrica y rebelde. Creía que el objetivo humano más noble era alcanzar su máximo potencial. A los 13 años, cuando ya había enviado sin éxito sus textos a un periódico, decide ser escritora. Una de sus mayores influencias fue El lobo estepario de Hermann Hesse, que plantea que el hombre tiene 2 naturalezas, una humana y otra salvaje, una divina y otra demoníaca. Estos temas serían predominantes en la obra de Clarice Lispector. Ella decía: escribo para mí misma, para sentir mi alma hablando y cantando, y a veces llorando. Su obra es una constante reflexión sobre el lenguaje y sobre todo sobre los límites de la palabra y sobre la tentación del silencio. Para ella, la palabra debe traducir el misterio y lo que carece de nombre,
Debe ser capaz de fijar el instante y el acto mínimo que está en el origen de todo. También estudió leyes y trabajó como periodista antes de publicar, a los 21 años, su primera novela, Cerca del corazón salvaje. Su debut como escritora fue asombroso, el paso de una niña adolescente que va en busca de sí misma. Con su libro ganó premios y los críticos la llamaron algo excepcional, y realmente lo era. La compararon con James Joyce y Victoria Woolf, aunque ella reconoció no haberlos leído, y la describieron como poseedora de una riqueza verbal desconcertante. Su alegría habría sido total si no hubiera muerto su padre 2 años antes, quedando huérfana. Otro hecho que la entristeció al punto de que debió ser hospitalizada por depresión fue su amor no correspondido por el dramaturgo y poeta Lucio Cardoso. Aunque si bien él no podía retribuir sus sentimientos ya que era homosexual, él le brindaría su amistad toda la vida. Más tarde, ya recuperada, Clarice se casaría con un diplomático, con quien mantendría una relación que duraría 16 años y que la llevaría lejos del Brasil. El mundo de la diplomacia la llevó a Berna, Nápoles y Washington, entre otras ciudades, pero ella se sentía domesticada, pasando por periodos depresivos, por la nostalgia por la tierra donde había crecido. Finalmente abandona a su marido y se instala en Río de Janeiro. Allí se vuelve a reunir con sus antiguos amigos y publicó su primer libro de relatos, Lazos de Familia. Clarice dijo que siempre se había sentido el deseo de pertenecer. Su escritura introspectiva, tan inusual en la literatura brasileña, su nombre, su aspecto, su voz y su acento, hicieron que siempre fuera considerada como una extranjera. La gente se preguntaba de dónde había venido. No encajaba en la sociedad, porque su talento y visión la apartaban de lo habitual. Al mismo tiempo, ella quería ser parte, no ser vista como una loca, sino como una persona digna de respeto. Su popularidad siempre fue en aumento, asistiendo por ejemplo en 1976 a la Feria del Libro de Buenos Aires, Argentina. Era columnista, cronista y escritora, pero se vio expuesta a postergaciones y a la explotación por parte de las editoriales. Y además, mientras tanto, debía lidiar con la esquizofrenia de su hijo mayor, que empeoró con el tiempo. Y no solo eso, una noche se quedó dormida con un cigarrillo encendido y su departamento ardió en llamas. Las quemaduras afectaron gran parte de su cuerpo. Pero ella siguió adelante, siempre, jamás bajó los brazos, siempre luchando. Al año siguiente estrena un libro infantil dedicado a su otro hijo, El misterio del conejo que sabía pensar. Gran parte de sus pocas alegrías provenían de las cartas que sus lectores le enviaban. En una de ellas, por ejemplo, una niña le daba las gracias por haberla ayudado a amar. Clarice decía que escribía para buscar la paz que nunca encontró y también para salvarse a sí misma. Escribir era su búsqueda. Ella quería respuestas. ¿Cómo es el mundo? ¿Por qué nacemos? ¿Por qué morimos? Preguntas que parecen tan sencillas y tan complejas a la vez. ¿Qué estoy haciendo en este mundo?, se preguntaba ella de forma sostenida hasta su muerte a los 56 años. Tuvo que ser una persona muy fuerte para vivir lo que ella vivió. Fue heroica, fue única. Muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos el domingo con una nueva protagonista de Brujas y algo más.